fenómeno de fracaso rotundo a las políticas económicas que ha llevado el país en sus diferentes administraciones desde, no solamente desde el año 2000, sino más atrás. Por supuesto, tenemos cambios estructurales que vienen desde finales de la década de los 60, a principios de los 80, y, y así podemos estar identificando las particularidades históricas. No obstante, yo me concentro del año 2000 a la fecha. Y en estos prácticamente 4 gobiernos federales, con eh, con toda claridad, a partir de la propia información estadística que es oficial, publicado por el Banco de México y también por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Bueno, las remesas familiares muestran un crecimiento pues galopante durante poco más de 2 décadas. ¿Y a qué se debe? Pues a la dificultad de poder mantener estructuralmente a la fuerza de trabajo con puestos de trabajo que sean bien remunerados, que tengan prestaciones sociales, que tengan seguridad médica y sobre todo que tengan estabilidad. Esto pues alude específicamente a transformaciones en el mundo del trabajo y al mercado de trabajo en nuestra sociedad mexicana. Bien, pero concentrándonos a lo que yo voy a exponer, es identificar un par de importancias a nivel agregado, digamos, macroeconómico de las remesas familiares. Lo primero que voy a mostrar a través de ciertas ilustraciones son ya los niveles muy altos de las remesas familiares en su desempeño, que va desde el año 2000 hasta el 2022 al tercer trimestre. Y como pueden ver en esta gráfica, es una tendencia creciente que parece que no para. Pensábamos que entrado los primeros años del 2000 al 2003, los niveles promedio anual de 10,000 millones de dólares ya eran muchos, ¿sí? O que previo a la crisis de, eh, con epicentro en Estados Unidos por el sector inmobiliario en el 2009, previo a estos años, superar los 20,000 millones de dólares era ya algo muy magnífico, muy grande. No obstante, hoy día, también con efectos de la pandemia, que subrayemos, no es la pandemia la que provoca la crisis, sino la pandemia es un efecto ya de problemas de por sí estructurales en la economía mexicana, en las formas de conducir la generación de empleos, en la forma de identificar los sectores clave y finalmente las políticas de desmantelamiento de toda una economía y una especificidad que nos permita generar fuentes de empleo bien remuneradas y consolidar un mercado interno sólido. México se ha supeditado a la economía mundial y particularmente a una economía regional de América del Norte, en el cual estamos completamente, no solamente a la saga de países ya de América Latina y no se diga de el sureste asiático, sino que estamos ante la expectativa y, si me permiten, el designio de la dinámica económica y la política monetaria de Estados Unidos. Bueno, entonces, este es el camino que ha seguido recientemente, durante 2 décadas, las remesas familiares, y estamos muy cerca ya de los 60,000 millones de dólares, algo que se dice muy fácil, pero que es un nivel muy alto de dinero por concepto de remesas familiares. Sin duda alguna, esto es una representación del esfuerzo que hacen los connacionales o los migrantes mexicanos ubicados en Estados Unidos a lo largo y ancho de la Unión Americana, ¿sí? Pero también valdría la pena aquí
hacer un llamado que no lo voy a tratar, pero sí mencionar cuál es la importancia de los migrantes mexicanos para la economía norteamericana. Bueno, investigaciones que se han hecho durante estas 2 décadas muestran que prácticamente los migrantes mexicanos o los mexicanos de diferentes generaciones, primera, segunda, hasta tercera generación, que aportan en términos de valor agregado a la economía mexicana, es otro PIB mexicano a Estados Unidos. Entonces, ahí ya tenemos algo muy interesante que nos hace reflexionar. Es decir ya en el 2003 que los migrantes mexicanos estaban aportando en valor agregado 600,000 millones de dólares aproximadamente a la economía estadounidense, cuando el PIB era aproximadamente ese, un poco más. Entonces, hoy día podemos decir que los migrantes mexicanos podrían, con todo el valor agregado que ellos generan en términos de valorización del capital, ya sea bajo una relación específicamente capitalista o no, o formas hasta semi-esclavistas de trabajo en Estados Unidos, bueno, ellos están creando una riqueza, ¿por qué no decir hasta mayor a un PIB equivalente de México? Esto nos hace también reflexionar de que México, y con esto decimos, cómo estamos supeditados y estamos restringidos por nuestro vecino al norte. Es decir, si todo ese trabajo se quedara aquí y por lo tanto la generación de valor, bueno, México estaría todavía más grande y sería más sólido. Si tratamos de buscar un culpable, bueno, no se trata de buscar culpables, sino identificar científicamente causas históricas determinantes de este fenómeno de contraflujo. Bueno, es la migración. ¿Y por qué hay fuertes flujos de migración? Por problemas estructurales de generación de empleo, como había mencionado, es problema estructural del mercado de trabajo. Y hay quienes no están haciendo su trabajo. Ahí sí. ¿Quiénes? Bueno, pues habría que decir que también el sector privado no está ocupando la fuerza de trabajo que desafortunadamente se tiene que ir hacia otros espacios. ¿Qué hay en un sentido de importancia de macroeconómica de estas remesas durante estas 2 décadas? Bueno, pues miren, me he dado a la labor de identificar la importancia que tienen dentro del ingreso nacional disponible y particularmente de los hogares. En esta ilustración les muestro dos series estadísticas que de manera, en una primera aproximación, es un simple cociente de poner en el numerador las remesas familiares y en el denominador el ingreso disponible. La línea azul es el ingreso disponible nacional, total. Y en la línea naranja es el ingreso disponible de los hogares. Bien, como el ingreso disponible es una cantidad de dinero que tienen las familias y por lo tanto los mexicanos, independientemente o de diferentes fuentes en su generación, pero que van a gastar, entonces muestra de manera aproximada una capacidad de compra global de nuestro país. Y vean ustedes ahí, si nosotros no tuviéramos remesas familiares, bueno, habría que hacer todos estos estudios y gente en diferentes universidades y centros de investigación reconocidos en nuestro país lo hacen, ¿no? También en partes de California, en Texas y en Nueva York, sin menoscabar lo que se hace en los grupos de investigación del Banco Mundial. Pero hay que irnos adentrando más y más con investigaciones, como hace gente de Morelia, de Zacatecas, de qué tanta importancia tienen las remesas familiares en el consumo y en la reproducción material de las familias, ¿sí? Es decir, si no tuvieran esas remesas familiares, bueno, pues entrarían en una
en unas condiciones de muy fuerte vulnerabilidad, tan solo para alimentarse. No digamos para vestir, para calzar, para vivir, educación y demás cosas, incluidos muchos servicios a los cuales no llegan a tener acceso. Pero lo cierto es que las remesas familiares están jugando un rol muy importante de peso para empujar no solamente el ingreso, sino por lo tanto también el consumo. No meto en este momento información estadística de los niveles de demanda final o de consumo privado, o a través de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares para ver por diferentes estratos, por cuestiones de tiempo. Simplemente a nivel macroeconómico, esa es una principal fuente generadora de ingreso. No me lo genera el empleo aquí en México, me lo genera formas de empleo asalariado y no asalariado en Estados Unidos, que explota la fuerza de trabajo migrante mexicana específicamente, y ellos, haciendo muy grandes esfuerzos, mandan volúmenes que ahora ya son muy grandes de remesas familiares para poder que sus familias consigan un mejor nivel de vida o que vayan subsanando necesidades directas. ¿Okay? Entonces, esa es una primera aproximación. Ahora bien, habría que identificar, y esto en un momento histórico, miren, ¿dónde nos estaríamos encontrando en las remesas familiares en un largo alcance, en un proceso de largo plazo de la dinámica de las remesas familiares? A través de una construcción de remesas o de envíos de migrantes bajo el programa Bracero, luego remesas familiares que ha publicado el Banco de México a través de sus informes anuales y de sus estadísticas, a través de esta carpeta de estadísticas económico-financieras y específicamente de la balanza de pagos, nos hemos dado a la tarea desde hace tiempo construir una serie estadística de todo el siglo XX, pero específicamente desde 1965 hasta la fecha, a través de un movimiento muy simple, sacar tasas de crecimiento promedio anual de 5 años y haciendo cierto suavizamiento muy ligero, pues nos identificamos aquí movimientos cíclicos. Pero lo interesante es lo que sucede seguramente a través de la forma en cómo se capta la información estadística por el Banco de México desde 1995, un fuerte ascenso, una expansión de 10 años, ¿sí? Desde 1995. Y vean ustedes también cómo llegamos a un pico mayúsculo que va por ahí del 2005 al 2006, cuando el sector construcción en Estados Unidos va teniendo un repliegue, ¿sí? Y bueno, pues hay muchos migrantes que trabajan en el sector construcción en Estados Unidos. Y recordemos que este sector opera como un sector adelantado en lo que va a pasar en la economía en su conjunto. Por supuesto, luego viene la catástrofe económica de la gran recesión en Estados Unidos por el sector inmobiliario, hipotecario, y una fuerte caída que impacta hasta 2012, 2013, cuando, digamos, toma un proceso de recuperación, ¿sí? Llevamos desde 2013 más o menos una expansión relativa de 8 años, ¿sí? 8 años, pero la crisis derivada de la pandemia ha generado ciertos límites a pesar de estos grandes niveles de crecimiento de las remesas familiares. Mi exposición está circunscrita básicamente en algunas reflexiones de carácter seminal y propuestas para ser discutidas a partir del uso continuo de información estadística que me permita identificar ciertas etapas y caracterizaciones del capitalismo mexicano, pero también bueno, en el marco del capitalismo global. Segunda importancia macroeconómica que también estamos identificando es que las remesas familiares son, si bien
parte de los ingresos de la cuenta corriente, que no se nos olvide hacernos la pregunta permanente, ¿qué pasaría? Como la pregunta, como la película de hace años, ¿qué pasaría si el día de mañana no hubiera inmigrantes mexicanos? Pues no habría remesas familiares, ¿sí? ¿Y qué pasaría entonces con la cuenta corriente? Ah, pues ahí es donde surge algo muy interesante en un sentido del balance de cuenta corriente. Básicamente, el déficit que es estructural de largo plazo en esta cuenta corriente, y no solamente estructural, sino que se va profundizando, genera problemas serios, porque descontar de esos ingresos de la cuenta corriente, y como no hay contrapartida, entonces simple y llanamente tenemos una cuenta corriente mucho más deficitaria, ¿sí? La línea azul es el valor de cuenta corriente trimestral anualizado, ¿sí? Con datos del Banco de México del 2003 al 2021. Y la línea naranja es un ajuste que es descontarle de los ingresos de cuenta corriente, o simplemente de la cuenta corriente descontarle el monto de las remesas familiares. Y bueno, pues simplemente vemos esa brecha, y además la brecha se hace cada vez más amplia, ¿sí? Entonces, este es un carácter muy importante, porque el contexto internacional que dicen los internacionalistas, pero es específicamente la economía mundial, y específicamente nuestra economía regional en la cual estamos anclados, que es Estados Unidos. En el momento en que Estados Unidos pueda tener problemas económicos con un carácter recesivo, pues a nosotros nos va a ir mal en términos de nuestras cuentas internas. Ya lo vimos por el ingreso disponible y la dependencia que tienen las familias de estas remesas, pero también en las cuentas externas, específicamente en la balanza de pagos, y más concretamente la cuenta corriente, y que esto está vinculado pues a una cantidad de dólares disponibles, que ahí el Banco de México juega un rol muy importante, pero el tipo de cambio se vería fuertemente presionado. Esa es otra de las tareas que hay que seguir haciendo permanentemente. Es decir, cómo las remesas familiares sí o no están jugando un rol de amortiguamiento hacia el tipo de cambio. No lo exponemos aquí de igual forma, por cuestiones de tiempo, pero es clara cualitativamente. Cuantitativamente hay que hacer nada más los cálculos. Un modelo econométrico, cálculos estadísticos simples, ¿sí? O gráficos. Pero no cabe duda que las remesas familiares también juegan un rol de amortiguar el tipo de cambio, ¿sí? Si de por sí ya lo tenemos más o menos, a veces circundante en 20 o hasta en 22 pesos por dólar, el que no se dispare aún todavía más es gracias a las remesas familiares. Bien, voy acercándome a un camino de conclusión, ¿sí? Un siguiente comentario. ¿De dónde vienen las remesas familiares? Es interesante la información estadística que publica el Banco de México ahora, con una periodicidad trimestral a partir del 2013 y hasta la fecha, sobre los estados de la Unión Americana en términos de su peso relativo de las remesas. Es decir, las remesas familiares que llegan a México, ¿de qué estados vienen? Bueno, aquí les dejo unas ilustraciones de que son las remesas provenientes de 3 estados clave, o los de mayor peso: California, Texas y por supuesto Minnesota, que ha tomado una tendencia creciente desde hace 3, 4 años, ¿sí? Su peso relativo estaba más o menos entre 2, 3%, ¿sí? De todas las remesas familiares que mandaban los mexicanos, pero aquí vemos
que 1 de cada 3 dólares que envían los mexicanos vienen de todo el estado de California. Claro, California es muy grande, ¿no? La parte norte, media y sur. Y por supuesto, en Los Ángeles hay una fuerte presencia de migrantes mexicanos. Y seguramente, entre más al norte de California, es menos el peso. Entonces, y más dirigido hacia el sur. Pero es interesante ver cómo más del 30 o hasta 35% de las remesas vienen de California, ¿sí? Y aunque no a esos tamaños, pero sí más o menos a la mitad de lo que es California, Texas. Texas también es un lugar de gran importancia, proveedora de remesas para México por parte de los mexicanos. ¿Cómo se ve el resto de las entidades o de los estados de la Unión Americana? Miren, aquí todos los estados no los catalogué, pero nada más es para ilustrar. Ahí están en esos 3 picos, los 3 estados mencionados, pero en lo general, ¿sí? La ilustración de abajo es para ver cómo hay estados que tienen muy poca presencia, muy cercanos, cero, ¿sí? Y pues sí, porque son, digamos, no son tan urbanos, las actividades no son realmente las de construcción, las de servicios o hasta agricultura, donde principalmente tienen presencia los migrantes. Diversas actividades económicas, que también esa es otra tarea que hemos venido trabajando, cómo se ubican los mexicanos en diferentes sectores y cómo, entonces ahora hay que cruzar esta información que nos provee el Banco de México para ver en qué sectores se ubican predominantemente. Pero es interesante ver cómo todos los entidades, los estados de la Unión, algunos llegan al 3%, otros están más o menos en 1 o 2%, pero es interesante que aquí todos, o sea, hay mexicanos por toda la Unión Americana que mandan remesas. Bien, concluyo con un dato relevante que también el Banco de México nos está proveyendo de información estadística, y es las remesas familiares. Si bien desde 1995, sí, 95, el Banco de México saca sus estadísticas diciendo, este es el total de remesas, de estas, tantas son por money order, son electrónicas o son en especie. Una de las cosas que ahora está publicando son las remesas que sean enviadas directamente por bancos o por no bancos, ¿sí? Y es relevante ver esta estadística. De entrada, que existe una contabilización, de decir, hay remesas, una cantidad de ese total de remesas que se están enviando por mecanismos que no son bancos, ¿sí? Bancos, y si habría que decir si estos bancos también incluye a estas formas como los money orders, o son solamente estrictamente sucursales bancarias, ¿no? Por ejemplo, empresas que se dediquen a tener venta de electrodomésticos a precios pequeños o hasta tener un banco, bueno, pueden utilizar esos mecanismos, ¿eh? Pero también el decir no bancos puede ser formas diversas de transferir las remesas familiares, como desde en especie hasta otras formas desconocidas. Lo cierto es que si esta tendencia que viene desde el 45% y actualmente está muy cercana o ronda el 15 al 20%, ha venido disminuyendo, es que nos llame la atención si es una, o por un proceso de refinamiento de la información estadística, o dos, porque así los migrantes mexicanos ven más seguro enviar las remesas familiares por instituciones bancarias, financieras, ¿no? Instituciones del sistema bancario,
que por otros mecanismos. Y concluyo, aunque la comisión por envío sea en $0, los envíos electrónicos llegan a tener grandes volúmenes de ganancias. Es decir, es un negocio redondo, porque aunque el migrante mexicano en Estados Unidos se le dé el ofrecimiento de que envíe su remesa por un costo nulo, el arbitraje o el uso del arbitraje en el tipo de cambio por estas instituciones van a verse beneficiados, porque una cosa es el tipo de cambio al que estarían realizando la transacción y el pago en pesos mexicanos aquí en nuestro país para las propias familias. Bien, quiero concluir con esto, ¿sí? Con estas reflexiones, y voy dejando de compartir la presentación para que podamos entrar, si así lo deciden, a un intercambio de comentarios. ¿Sí? Víctor, no sé si quieras participar, comentar algo, y podemos aquí intercambiar para nuestros amigos pues, de las redes sociales y demás, ¿no? Bueno, claro que sí. Primero, agradecerte la presentación, muy interesante, muy provocadora la reflexión. Sin duda, las remesas han, desde el programa Bracero, desde antes del programa Bracero, porque hay evidencia de que ya algunos mexicanos se encontraban trabajando en Estados Unidos en el tendido de la vía férrea, la conexión entre el norte y el sur de los Estados Unidos, y que bueno, desde el siglo pasado, desde 1908, ya había una serie de deportaciones y medidas de tipo migrante. En 1924, cuando se crea la patrulla fronteriza, pues prácticamente su papel era ese, ¿no? Regresar a los mexicanos y luego permitirles entrar. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la migración mexicana y la importancia de las remesas, que es lo que tú estás resaltando, pues efectivamente las remesas han sido un soporte muy importante para una buena proporción de las familias en México, y que sin duda han ido sorteando hasta este siglo XXI una serie de problemáticas con el cruce de Estados Unidos. Comentaba yo la creación de la patrulla fronteriza, que bueno, finalmente fue cambiando el papel que ha ido desempeñando, ha ido cambiando a través de la historia. Y hoy en día, pues bueno, ya vemos, ¿no? La crisis migratoria que se está viviendo en el sur de los Estados Unidos, norte de México, en la cual prácticamente no hay pues un discurso binacional de los estados, de los países involucrados, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y México. Han dejado correr este problema y bueno, la verdad que esto va a continuar, puesto y dado que, como tú lo acabas de mencionar, las remesas son un soporte para una gran cantidad de mexicanos, de connacionales, y esto va a continuar. ¿Sería cuánto? Sí, sí, no, gracias, Víctor. No sé si aquí Rodolfo tenga algún comentario o alguna pregunta. Tú también, Sol, no sé si quieres comentar algo. Bueno, a pesar, yo creo que han sido muy importantes. Platicábamos, Víctor, en algún otro momento sobre si las remesas, de hecho, platicamos, ¿te acuerdas? A inicio de la propia pandemia, mes de marzo, abril,
en el 2020. Y si esperábamos que las remesas familiares se detuvieran, que iban hasta caer en términos de su magnitud respecto al 19, la sorpresa fue otra, ¿no? Enviaron más remesas, subieron en el 20, en el 21 y todavía en el 22, ¿no? Esta pregunta es muy interesante porque miren, ¿qué es lo que pasó con la pandemia? Nos encerramos, ¿no? O sea, el gran encierro, y además la limitación para las fuentes de trabajo. Hubo muchos cierres de empresa, parciales y permanentes. Entonces, las fuentes de trabajo se vieron muy limitadas. Aquí era una cuestión prácticamente de vida o muerte en términos de trabajar o no salir a trabajar, ¿no? No solamente la amenaza del propio virus, sino cómo vas a subsanar tus necesidades básicas, como principalmente las de alimentación. Las remesas familiares vienen a jugar un importante papel, porque ante la falta, digamos, o limitaciones del gobierno heredadas del anterior, pero también puestas por las remesas familiares funcionaron como ese mecanismo equilibrador, ¿sí? Por decirlo así, equilibrador o disminución de presión hacia este conjunto de familias. De otra forma, estaríamos teniendo también prácticamente, si estarías de acuerdo, Víctor, en una proyección mayor todavía de caravanas, no solamente de migrantes centroamericanos, sino también de mexicanos, ¿no? O sea, las tenemos, hubo, o sea, una continuación. Habría que luego hacer las mediciones, ya cuando vaya aligerándose este proceso de pandemia, pero aún todavía nos falta lo que se viene anunciando de la recesión en Estados Unidos en el primer trimestre para Estados Unidos. Veremos qué va pasando en este contexto global y la influencia de la invasión rusa a Ucrania y demás. Pero para hacer cuál es el balance de los de los mexicanos que han migrado durante el 2021, 22, ¿sí? Y de esta forma ver que todavía los que se van más los que están siguen mandando remesas, envían estas nuevas remesas y sirve como un fuerte amortiguamiento en diferentes regiones, poblados de todo México, no solamente de los espacios rurales, sino urbanos, ¿sí? Es decir, la migración mexicana ya es muy urbana. Es otra de la información estadística que también provee ahora el Banco de México, que hay que trabajarle municipio, por municipio. Ya te da un panorama muy importante de qué tan rural es la remesa, qué tan urbana metropolitana es, ¿no? Entonces, y ya con este gran choque transformador del capitalismo en la sociedad mexicana, o sea, es una crisis estructural muy intensa. Entonces, habría que hacer los balances. Pero a la pregunta solo que nos hacen fue un fuerte amortiguamiento. Aunque el gobierno hubiera dado más dinero, no hubiera alcanzado, porque los efectos de la pandemia fueron tan prolongados, ¿sí? Y era tan incierta la duración, que si no, el gobierno mismo hubiera entrado en problemas muy serios de endeudamiento, ¿no? Ahorita se ha limitado, pero tal vez, bueno, desde mi perspectiva, es un acierto de esta administración el manejo de la deuda y haber hecho otra modalidad de contraer deuda para poder apoyar más y más empresas independientemente de su tamaño. Yo creo que hubiera sido una inyección de fondos que se hubieran perdido o estarían perdidos. Las remesas familiares paliaron esto en cierta forma, y al paliar empiezan no solamente es una reactivación, sino mantener la continuación de esta actividad económica. De ahí también la importancia de que si las remesas son o no productivas,
una discusión que viene ya desde hace años y años, pues, décadas. ¿Son o no productivas? No, no son productivas porque se dedican al gasto en consumo. Bueno, sí, o sea, está bien, pero es que seguimos bajo la propia estructura metodológica y teórica de que lo productivo es solamente si se ahorra y se invierte, ¿sí? Pero habría que cambiar epistemológicamente la concepción y crear una categoría de la remesa productiva, ¿sí? El hecho de que llegue la remesa para satisfacer necesidades de alimentación, ya, o sea, no va a generar inversión para máquinas y materia prima, no lo va a hacer, pero sí va indirectamente a incentivar una economía local, ¿no? Y entonces, indirectamente, sí es productiva, ¿no? Indirectamente, una remesa que sirve para seguir construyendo la casa, para el camino, para la fiesta del pueblo, etcétera, etcétera. Sí, 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 son productivas. O sea, tiene otra categorización histórica, ¿no? Entonces hay que darle la especificidad histórica. Pero bueno, ya me desvié. Espero haber respondido esa pregunta. No sé si hay algo más. Si gustas, vamos complementando la pregunta que se plantea de Sí, que qué tan elevado ha sido el impacto, qué tan importante ha sido el impacto durante estos últimos años. Bueno, nada más lo que tú comentabas, Miguel Ángel, 2018, 33,000 millones de dólares ingresaron, 2019, 36,000. Bueno, es por encima. sí, 2020, 40,000 y 2021, 51,000 millones. Eso habla de la gran importancia y cómo soportaron pues la pandemia, sobre todo durante los años 2019 y 2020, bueno, perdón, 2020, 2021 y lo que va de este 2022. En términos de crecimiento, 2018 respecto al año anterior fue del 11,1%. Para el 2019 había caído al 8,2% sin dejar de crecer. Para el 2020 fue de un 11,4% y para el 2021 de un 27%. Quiero complementar lo que tú decías, que efectivamente la movilidad poblacional a nivel internacional en el 2020 disminuyó y que los organismos internacionales le apostaban, habían pronosticado una caída de entre un 20 y un 30% de las remesas a nivel mundial y no ocurrió así. En la mayoría de los países las remesas crecieron y nada más hubo 3 o 4 países que no recuerdo cuáles son esos países donde sí hubo una caída de las remesas. Estoy tratando de buscarlo ahorita, pero que por lo menos a nivel internacional hubo un crecimiento sustantivo de las remesas. Entonces, las remesas soportaron y siguen soportando la pandemia, sin duda alguna. Obviamente, todas esas familias que reciben remesas y que no tienen lo que tú decías tú, seguridad en el empleo, etcétera, pues fue lo que les ayudó. Las remesas le ayudaron precisamente a solventar los gastos médicos de la pandemia a esas familias. claro. Y sí, y recalcando lo que mencionas, Víctor, como me dijiste, para el 2021 son casi 52,000 millones, ¿no? Sí, De casi dólares. 51,593 Así es. según el Banco de México. Sí, Lo que va ya con los 3 trimestres contabilizados, con todo lo que implique la revisión de las estadísticas, ahorita sumamos 43,000 millones. Si nosotros hiciéramos el ejercicio anualizado, es decir, sumando los últimos o los pasados 4 trimestres, suman 57,000. Es decir, la proyección está para que todavía crezca más a las remesas, ¿no? Es decir, eh, prácticamente apostando sin ver, las remesas familiares del 2022 van a ser todavía mayores a las del 21. O sea, sí, claro. seguimos creciendo. Entonces, es decir, ¿qué pasa? Pues bueno, es un carácter estructural, ¿no? Y entonces ahí está el factor de la válvula de escape, la migración y la contraparte de los ingresos por concepto de remesas. Sí. Así es.
Bueno, Sol, si no hay más preguntas, ¿no? Sí. Por lo mencionábamos, ¿no? Víctor. Bueno, primero aquí habría que identificar la etapa post-pandemia, ¿no? Es decir, en qué momento ya podemos identificar que estamos en el momento post-pandemia. A mí me gusta mencionar que la pandemia dura, es el momento del 2020 hasta un proceso de vacunación masiva, en el que más o menos empezamos a tener, si no un control, una certeza de que esto se puede controlar. Pero luego se vuelve, es un virus que se ha vuelto endogámico, es decir, ya es parte, ¿no? Y dicen que tiene dos momentos estacionales. Ahorita estamos viviendo uno, que para nosotros en México viene esto de la llamada sexta ola. Eh, y con todo el debate si las vacunas sí, tratamientos, etcétera, y faltan todavía los más chicos, bebés pequeñitos por ser vacunados y que estemos vacunados permanentemente. ¿En qué momento? Pues podremos ir apuntando futurológicamente, tal vez, diciendo que empezaríamos un periodo en el que tengamos certidumbre de que ya ahora sí, ya el virus forma parte de nuestros estilos de vida, pero también tenemos respuesta a través de las vacunas y de los tratamientos, y ya de manera generalizada en el planeta. Y eso yo creo que todavía faltan algunos meses para que se pueda decir, ¿no? Y por lo tanto, si entramos en un periodo de recesión económica en el primer trimestre, ya concluido el primer trimestre de 2023, entonces tal vez entramos en un periodo post-pandemia recesivo, ¿no? Recesivo. ¿Cuáles serían las tendencias? Bueno, si tenemos todavía factores recesivos o estancados en México que no logramos despuntar, pues de entrada, el proceso de migración, tenemos redes de migración muy consolidadas y van a seguir yéndose mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? Primera cuestión. Y segunda, como ya lo estábamos apuntando, ¿no, Víctor? Ver los datos. O sea, venimos, hiciste el recuento, 2018, 19, 20, 21, y yo menciono todavía 22, seguimos creciendo. ¿Cuál es la expectativa? Pues que seguramente sigan creciendo las remesas familiares en el 2023, pero esto es aventurado de mi parte. Pero lo que sí no puede ser no aventurado es que por lo menos no decrezcan. Eso no es tan aventurado en decir que sí, posiblemente para el 2023 podamos seguir manteniendo 50,000 millones de dólares ¿no? En promedio de remesas familiares anualizadas, ¿no? A menos que existan políticas muy fuertes antimigratorias en Estados Unidos, que no lo descartemos, ¿no? Es decir, puede ser, o un carácter ya ven, cuando Donald Trump decía, pues voy a grabar a las remesas familiares, ¿no? Entonces ahí nos pega en este sentido de amortiguamiento. ¿No? ¿Tú qué opinas, Víctor, de esta pregunta? Pues exactamente lo mismo, o sea, la tendencia, yo digo que va a continuar de manera moderada, que más bien los impactos a la baja pudieran ser, ya no tanto por la pandemia, sino más bien una crisis en Estados Unidos. Y bueno, se ve lejos que eso pudiera ocurrir a pesar de la inflación que tenemos ahorita. Todavía estamos por arriba del 7%, y eso probablemente una crisis sí le pegaría, pero también no podemos hablar que ya salimos de la pandemia. De hecho, como tú mencionabas, se está discutiendo ahorita si volvemos otra vez al uso de cubrebocas, porque pues ya indicaron que es la sexta ola, ¿no? Entonces, si es la sexta ola, pues todavía no terminamos. Entonces tenemos dos problemáticas, que pudiera ocurrir una crisis en Estados Unidos, por un lado, y la otra, que la pandemia se arreciara. Esos serían dos elementos. Pero por otro lado, los flujos migratorios, después de que tuvieron una caída de alrededor del 27% en el 2020-2021,
según los registros de algunos organismos internacionales, pues la movilidad ahorita, aún y con pandemia y aún y con crisis en algunos países, como la guerra Ucrania-Rusia, como lo que está ocurriendo con el triángulo norte-sur de México, con estos países que finalmente han tomado a México como tránsito y como destino ya migratorio, pues difícilmente el fenómeno migratorio se pueda detener. Entonces, eso implicaría necesariamente que serían los mismos flujos migratorios, a pesar de la crisis, impulsarían o bien a mantener el ingreso de remesas, a mantenerlo en estos niveles de crecimiento que, como yo te decía, 2018 creció con respecto al año anterior 11.18, disminuyó un punto porcentual, y luego para el 2019 pasó del 11 a 8.20, pero siguió creciendo. El 2020 11.43, pero el 2021 tuvo una tasa de crecimiento del 27%. Es decir, si revisamos desde el año 1990, pues esa tasa de crecimiento no se había visto hasta en el 2001, que fue una tasa de crecimiento del 35%, al pasar de 6.500 millones a 8.895 millones, pues no se había tenido esa tasa de crecimiento. O bien 2002, 2003, en donde la tasa de crecimiento fue un 54.3, perdón, 5.2% respecto al año anterior, al pasar de 9.800 millones a 15.138 millones, pues no se había visto hasta de este siglo XXI, el 2021, cuya tasa de crecimiento fue del 27.06%. Entonces, ¿qué esperamos? Un crecimiento continuo, a lo mejor no muy elevado, como se ha dado en estos últimos años, debido precisamente a las políticas económicas que se generaron en plena pandemia. El gasto en Estados Unidos incrementó miles de millones de dólares. Ya lo habíamos comentado en Morelia, en el Congreso pasado, en donde veíamos cuáles fueron los impactos que se dieron a partir de una política económica en Estados Unidos. No olvidemos que en Estados Unidos a las familias, a muchas familias les estuvieron dando $1,000, $1,500 de apoyo mensual, y eso condujo obviamente, es una conclusión que yo llego, condujo necesariamente a ese crecimiento del 11.43% y luego al 27.06%. Pero pues esas políticas ya no se van a volver a dar. Es decir, fueron coyunturales y esperemos que no caer en otra crisis sanitaria como la del 2021, pero que finalmente los gobiernos a nivel internacional tuvieron que meterle mucho dinero. En España también dieron subsidios a las familias, en México no se diga, en muchos países. Entonces fue una política generalizada. Y eso obviamente se vio impactado directamente en las remesas, ¿no? Obviamente muchos de los mexicanos fueron beneficiarios de estos apoyos gubernamentales en Estados Unidos, pero pues no son permanentes, ¿no? Entonces, insistimos, va a seguir teniendo un crecimiento hacia arriba, moderado, y esperemos que la crisis económica, esta crisis que tanto se ha mencionado, una deflación, etcétera, que se pudiera dar, pero es muy difícil. Creo yo que ahorita las economías, a pesar de la crisis de la cual no hemos salido, 2008, 2010, 2015, 2018, etcétera, no van a impactar de manera sustantiva. Sí, obviamente, pues a los migrantes nuevos, pero como Miguel Ángel, tú ya lo habías comentado, tenemos ya una población consolidada en Estados Unidos de mexicanos. Son alrededor de 30 millones. El dato exacto ahorita les digo, por ejemplo, hablando precisamente de lo que constituye la masa salarial de los hispanos y de mexicanos en Estados Unidos, pues tú ya lo mencionaste, ¿no?
prácticamente los hispanos en Estados Unidos producen un PIB casi igual al de México. Y el producto o la masa salarial de los mexicanos en Estados Unidos son nada más, creo que en el 2020, creo que sí estuvo por abajo del Producto Interno Bruto, perdón, por encima del Producto Interno Bruto de México. Obviamente la masa salarial de todos los hispanos, pues está por encima del Producto Interno de México, ¿no? Pero la masa salarial de los mexicanos en Estados Unidos, pues obviamente es una muy buena proporción del Producto Interno mexicano. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, equivale prácticamente al 22-23% del Producto Interno Bruto de Zacatecas, prácticamente lo que produce el sector agrícola. Entonces, imagínense la importancia que tiene las remesas aquí en Zacatecas, que es casi igual a lo que producen los campesinos en el campo, ¿verdad? Entonces, eso sería más o menos la tendencia. Ok, Víctor, muchas gracias. Está interesante la discusión y como parte, el objetivo es generar discusión y estar trabajando, ¿no? Sobre esta idea, ¿no? Del tema. Bueno, Sol, si no hay más preguntas para ir cerrando, creo que no, ¿verdad? Bueno, Sol, pues bueno, muchas gracias. Hay que ir despidiéndonos de nuestros amigos, nuestras amigas, todas la comunidad universitaria, alumnas, alumnos, gente que ve estas transmisiones durante y posteriormente. Pues estamos a sus órdenes para comunicarnos con ellos e interactuar académicamente. Entonces, pues les agradecemos mucho. Víctor, te agradezco mucho por tu colaboración. ¿Sí? Gracias a ustedes. Comentarios, Rodolfo, y sobre todo Sol, gracias por el apoyo técnico. ¿Sí? Buenas tardes, voy a ir cerrando la